Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno. ¿Cuántos están contentos porque Dios es bueno? Mire, para los que conocemos a Dios, definitivamente nuestros tiempos, nuestros mejores momentos los pasamos en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Algunos dirán que somos locos, que somos fanáticos, porque el 24, ¿dónde estabas? En la casa de Dios. ¿Y el 25? En la casa de Dios. Porque igual que David, nosotros decimos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová. Muchos ya no pudieron ver la luz de este día, hermanos, ¿verdad? Y usted y yo tenemos la dicha no solo de ver la luz del día, sino de decir con toda seguridad que tenemos vida eterna. Y todo esto se lo debemos a nuestro Dios. Por eso no nos cansamos de alabar su nombre y de darle gracias por todas sus bendiciones. Bueno, mis hermanos, esta noche vamos a continuar la gran historia. Vamos al tema número 8. Hoy voy a auxiliarme. Quiero aprovechar antes de entrar en el tema. Si usted quiere una copia del tema de hoy, allá en la vitrina hay bosquejos, boletines. Ahí hay una parte, la narración de la parte que hoy hablaremos. Otra parte es una guía devocional donde hay una serie de pasajes de textos para leer todos los días. Los 70 días que dura la campaña, hemos estado compartiendo esos devocionales que están relacionados con el tema de la gran historia. Y lo otro es que está una copia del contenido de esta noche. Quiero mencionar que hoy los que ya lo tienen notarán que hay también una ayuda gráfica para poder entender mejor el tema. Hoy hemos incluido en el bosquejo un esquema de lo que es la gran historia, la historia del reino de Dios. Está incluida. Entonces, hay una parte que por aquí quizás quiero comenzar. Más adelante les comparto. Déjenme ver si no se ve el puntito rojo, ¿verdad? ¿Sí se ve? Ok, este es el diagrama de la gran historia. Comenzamos hablando del Rey Eterno, ¿verdad? Ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo de la gran historia fue el reino desafiado, la rebelión luciferiana. El diablo se revela junto con los ángeles en el cielo y son lanzados a la tierra. Luego viene el siguiente capítulo, que es el reino anunciado. Aquí es donde hablamos de la creación del hombre. Luego hablamos del pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David. Y eso es lo que incluía el reino anunciado, porque todo el Antiguo Testamento nos habla acerca de la venida del Rey Eterno. De eso nos habla todo el antiguo pacto. Y luego entramos al cuarto capítulo, que sería el reino inaugurado. ¿Dónde comienza el reino inaugurado? Con la venida del rey prometido, de la simiente prometida en Génesis, prometida a David, que sería uno de la raíz de David, que hoy lo veremos también, que ocuparía el trono de David su padre y que sería rey eterno. Entonces, en esta parte hablamos de, primero la simiente prometida. La segunda parte, que fue lo que hablamos la semana anterior, hablábamos de volvió la esperanza. ¿Por qué? Porque ya cuando Jesús era adulto, a los 30 años, dice el Evangelio de Lucas más o menos, él llegó a una sinagoga, leyó un pasaje del libro de Isaías y comenzó a decir: el reino de los cielos se ha acercado, y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. El regreso de la esperanza en una humanidad condenada y caída. Y luego vamos a pasar, hasta aquí estamos. Hoy vamos a terminar este capítulo, el tema del reino inaugurado. La última parte es: el Hijo asciende al trono. Esa es la parte de la que hoy vamos a hablar. Y luego hablaremos del reino extendido, que es la etapa en la que nos encontramos de la gran historia. Entonces, como usted lo puede ver, la gran historia ya está llegando a su fin, porque aquí nos encontramos nosotros en este momento, en la extensión del reino. Nosotros somos los delegados del rey para extender el reino por toda la tierra. Y luego vendrá el fin, ¿verdad? Eso es más adelante. Y si me ayudan y ponemos el siguiente diagrama, que ese lo vamos a ir viendo, desarrollando, es donde está cada una de las etapas y lo que hemos ido viendo, ¿eh? Usted puede notar que
todo lo que dura la historia, hay un pueblo del reino. Hay un reino, hay un rey, un reino y el pueblo de ese reino, ¿verdad? Que comienza desde la creación y termina con la segunda venida de nuestro Dios. Más adelante vamos a ampliar ese diagrama. De ese es que hay justamente una copia en el boletín que está ahí en la vitrina el día de hoy. Así es que vamos a comenzar leyendo. Quiero compartir, por los que no tienen la copia, la introducción del tema. En este caso yo lo hago leído porque hay detalles ahí interesantes que no quiero omitir. Dice que la simiente prometida, Jesús, como lo aprendimos en el tema antepasado, fue reconocido como el hijo de David, pero también como el hijo de Dios, lo cual es relevante por el hecho de que la promesa fue hecha a uno de los descendientes de David. En él se cumplieron todas las promesas registradas, todas las profecías, registradas en el Antiguo Testamento, incluyendo, fíjese qué interesante, todo lo que en el Antiguo Testamento se dijo de Jesús, se cumplieron en toda su vida, su nacimiento, su ministerio, incluso su muerte. Todo fue profetizado y todo se cumplió perfectamente en la persona de Jesús. Su muerte sustitutiva satisfaría las demandas de la ley. Aunque él no conoció pecado, murió para cumplir el decreto divino acerca de que la paga del pecado es muerte, y así pagar la pena que los escogidos merecíamos. O sea, usted y yo merecíamos la muerte, y el Señor, que no cometió pecado, vino y pagó la exigencia de la ley. La ley dice que la paga del pecado es muerte, y usted y yo vamos a pagar el pecado con muerte. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Sí, lo vamos a pagar, pero no con nuestra muerte. Alguien nos sustituyó para cumplir la exigencia de la ley. Es decir, que Dios exigía eso. Tiene que haber muerte. Entonces Jesús dijo, si alguien va a morir, quiero ser yo quien muere por ellos. Entonces eso es lo que Jesús hizo. Murió de manera sustituta. Eso es lo que se conoce como el sacrificio vicario, para satisfacer las demandas de la ley. Vamos en nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, por favor, versículos 32 al 34, mis hermanos. Romanos 8, 32 al 34, en sus Biblias. ¿Estamos listos? Aquí tenemos también un poco de ayuda a los hermanos. Nuevamente hemos podido utilizar el proyector. Dice, verso 32, hablando acerca de el Padre que nos entregó, nos dio a su Hijo. El que no escatimó, dice, refiriéndose a Dios, ni a su propio Hijo, sino que ¿qué hizo el Padre, hermano? Lo entregó. ¿Por quiénes? Por todos nosotros. ¿Alguno de ustedes osaría entregar a uno de sus hijos por todos nosotros? ¿Alguien osaría hacer algo así? ¿Verdad que no? Y esto que nosotros somos malos, y Dios nos amó tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y surge una pregunta más: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también, ¿qué, hermanos? Resucitó, el que además está a la diestra de Dios, o sea, sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En esos versículos nosotros vemos la obra vicaria de Cristo, porque ¿qué hizo Él? Primero, Dios dice, nos dio a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. Segundo, dice, Él murió en el versículo 34, dice, en el 33 dice que Él nos justificó, con su muerte nos justificó para que nadie nos acuse. Dice que Él murió, luego resucitó, dice el 34, y luego está sentado a la diestra del Padre, volvió a su trono, y ahí está. ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por nosotros. Esa es la obra que Cristo vino a hacer en la cruz. Esa es la obra que Jesús vino a hacer. Ayer hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, hoy hablamos de la obra que Jesús vino a cumplir. Y eso era parte de lo que estaba planeado
desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, todo eso estaba planeado por Dios, y por eso ahora nosotros vemos a lo largo de las escrituras narrada esa gran historia del reino de Dios. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, esta noche estamos una vez más dándote gracias por tu muerte sustitutiva, por haber cumplido con las exigencias de la ley al pagar con tu vida, Señor, por nuestros pecados. Las escrituras afirman que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, que tú llevaste, Señor, en esa cruz y sobre tu cuerpo todos los pecados nuestros, Señor. Todo el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, por habernos sustituido en esa cruz. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por escogernos para ser tus hijos, tu pueblo, Señor. Estamos contentos, infinitamente agradecidos, eternamente agradecidos contigo, y por eso, Señor, no nos cansamos de adorarte y darte las gracias. Esta noche nos hemos reunido para escuchar tu voz, Señor, para que tú nos llenes de tu espíritu, para que nos alimentes con tu palabra, para que nos llenes de tu gracia, Señor. Estamos aquí para honrar tu nombre, para darte alabanzas, para darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Gracias por esta íntima comunión que tenemos contigo esta noche. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están oyendo esta palabra también a través de la radio, lo verán a través del internet. Señor, gracias por todos los que serán bendecidos con tu palabra. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Veamos ahora, entonces, en la parte, volviendo al diagrama un poco, si me ayudan los hermanos de multimedia, el siguiente, en este. Decíamos en la parte, nos encontramos aquí en el reino inaugurado. En esta parte de lo único que habla es acerca del rey eterno que vino, se encarnó, llamamos a Jesús, su vida terrenal, su ministerio, su muerte, y su resurrección. De eso es de lo que habla esta parte. Aquí nos encontramos nosotros, y ahora veremos cómo Jesús nuevamente asciende, porque decíamos el día de ayer, por cierto, al hablar del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús, cuando los magos andaban buscando a Jesús, ¿por quién preguntaban? ¿Por quién? Por un rey que había. O sea, Jesús no se hizo rey. Jesús Jesús es el rey. Entonces él nació siendo rey. Ellos buscaban al rey. Entonces el rey lo que hizo es que vino a la tierra, puso su vida por nosotros, murió y resucitó, y luego vuelve a su trono. ¿Es eso lo que Dios hizo? Él, siendo Dios, vino a la tierra. Filipenses, le recomiendo que lea Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Jesús, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí se nos resume la obra de Cristo también. ¿A qué vino Él a la tierra? Pero Él vino siendo el rey. Cuando Pilato fue que lo interroga, le dice, ¿eres tú rey? ¿Recuerdan eso? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué dijo? Tú lo dices, soy rey. Solo que el reino de Jesús no era un reino terrenal y no era un reino de este mundo. Cuando Jesús fue aprehendido allá en el huerto de Getsemaní, llegaron los soldados y Pedro sacó su espada y le voló la oreja a Malco. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Guarda tu espada, le dijo. Si yo quisiera, podría decir o pedir que desciendan ángeles y lo defenderían. Eso dijo Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él siempre fue y seguirá siendo el rey. Solo que vino a tomar forma humana para cumplir con el plan de Dios. Alguien tenía que pagar
cumplir las exigencias de la ley. Estos han pecado. Adán desobedeció. Por culpa de Adán y Eva vino la muerte, vino la condenación, vino el pecado. Entonces, y la ley demanda que para remisión de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, pero Dios dijo, no vamos a mandarlos a ellos al infierno. Así es que Jesús tenía que venir y cumplir con la exigencia de la ley, poner su vida y llevar sobre su cuerpo el pecado de nosotros, para que todos nosotros ahora podamos decir que estamos justificados. Por eso el pasaje que leíamos en Romanos dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. O sea, usted y yo, que estamos en Cristo, ya no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, gracias al Hijo que vino a poner su vida. Y de eso es lo que nos habla esta parte de la historia. ¿Para qué vino Jesús entonces? Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Ahí en la cruz Él cumplió la promesa hecha a la humanidad, que de la simiente de la mujer vendría uno que sería quien destruiría a la serpiente. Vaya conmigo a Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25:8 dice, hablando el Señor a través de Isaías de forma profética, profetizó la destrucción de la muerte del diablo y cómo la simiente de Dios destruiría al mal. Dice el verso 8, destruirá ¿a quién? A la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, Dios prometió que iba a destruir a la muerte. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. Ya lo veremos eso más adelante en las Escrituras. Está el cumplimiento de esa profecía. Ahora vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Dice la Escritura que Jesús vino para cumplir esa profecía. Tenía que destruir a la muerte. Jesús tenía que destruir al diablo. Jesús tenía que vencer al diablo y a todos sus ángeles. Era parte de lo que Dios había anunciado, prometido desde antes. ¿Lo tienen? Dice primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. ¿Y qué es lo que el diablo hizo? ¿Cuál es la obra más sobresaliente que el diablo causó a la humanidad? ¿Qué hizo? Nos contaminó. ¿De qué, hermanos? De pecado. Pero el pecado no es otra cosa más que rebelión. ¿Qué fue lo que hizo el diablo allá en el cielo antes de que el hombre existiera? Desafió a Dios, se rebeló contra Dios, y por eso lo echaron del cielo y lo echaron a la tierra con todos los ángeles. Lo mandan a la tierra y Dios manda el conflicto a la tierra y nos crea a nosotros para resolver ese conflicto. Y viene el diablo, que dice en la Escritura que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, ¿y qué hizo con el hombre? Lo engañó y lo infectó de rebelión, de pecado. Entonces, y Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo, porque la Biblia dice que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios, y ahora el Señor ha venido para reconciliarnos con el Padre. Él ha venido a deshacer, dice, a abolir la enemistad que había entre Dios y entre el hombre y Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso ha venido el Hijo de Dios. Era parte de lo que Dios había anunciado. Quiero que vaya, por favor, a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15. ¿Lo encontró? Y despojando, dice, esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Para el mundo Jesús había sido vencido. Los judíos creyeron cuando lo crucificaron que habían acabado
con ese impostor, con ese al que llamaban Belcebú. Así lo llamaron los judíos. Creyeron que habían acabado con él, pero en realidad eso estaba profetizado, estaba anunciado que tenía que morir de esa manera. Y en ello Jesús estaba en la cruz, Jesús estaba despojando a los principados y a las potestades y estaba triunfando sobre ellos. O sea, que en esa cruz, en lugar de ver una derrota, lo que el pueblo de Dios ve la victoria del Cordero sobre las huestes del mal. Ahí Jesús derrotó a las huestes del mal. Ahí Jesús más bien refleja humanamente, porque la victoria es nuestra, porque alguien podría decir como si hubiera allá en el cielo una lucha entre Dios y el diablo. Eso no existe. En la tierra había una rebelión. El diablo nos había infectado de pecado a nosotros en la tierra, y Jesús le puso fin, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo debo hacer esa aclaración, porque esto podría llevarnos a la confusión de creer que allá en el cielo el diablo y Dios están peleando, y que probablemente el diablo, no, eso no está sucediendo ni va a suceder. Lo que Jesús vino a hacer es que aquí en la tierra vino a derrotar al diablo, siendo él la simiente de la mujer. Y Dios prometió que aunque la serpiente heriría a la mujer en el calcañar, la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y ahí está el cumplimiento de esa palabra. Vaya conmigo por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 53. Eso no estaba ahí, si me ayudan ahí, 53 al 57. ¿Lo tiene? Mire, como dice que allá en Isaías dice que Jesús vino para destruir a la muerte para siempre, ¿verdad? Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, refiriéndose a la resurrección de los santos. Y cuando esto corruptible, o sea nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Oiga, sorbida es la muerte en victoria. El término sorbida quiere decir que es, para que entendamos, como dar un sorbo. O sea, la muerte es tragada, es absorbida por la victoria de Cristo. Cristo en la cruz venció a la muerte, como que se lo hubiera tragado. Por eso dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde ahora, si ahora los que ya estamos en Cristo, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero como Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, usted y yo ya no tenemos pecados. Y como Cristo en la cruz cumplió con las exigencias de la ley, entonces ya la ley no tiene ningún poder sobre nosotros para acusarnos ni condenarnos. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿A quién le debemos todo eso? Versículo 57, mas gracias sean dadas. Si a alguien le tenemos que dar gracias a Dios, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ni el pecado, ni la ley nos puede condenar. Si a alguien le debemos dar gracias es a Dios, que nos da, ¿qué, hermanos? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces a eso vino Jesús, a darnos la victoria, no a Dios, porque Dios es todopoderoso. Vino a darnos la victoria a nosotros, que somos el pueblo de Dios, y que habíamos sido, por causa del engaño de la serpiente, habíamos sido sujetos a maldición, habíamos sido sujetos a la muerte, habíamos sido sujetos a la condenación por causa de la desobediencia. Pero Cristo Jesús vino para devolvernos la esperanza y deshacer las obras del diablo. Me voy a adelantar un poco. Bueno, no, vamos mejor a ver lo que Jesús nos concedió en la cruz del Calvario, lo que su muerte expiatoria en la cruz hizo a favor nuestro. Número 1, nos dio vida. Vamos a Colosenses 2, 13 y 14.
Colosenses 2, 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo con nosotros? Os dio vida, juntamente con Él, porque Él resucitó de los muertos. Y dice Romanos capítulo 6 que así como Cristo resucitó entre los muertos, también así nosotros andemos en vida nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, le dijo Jesús a Nicodemo también, que para entrar en el reino de Dios le era necesario nacer de nuevo. Entonces usted y yo en Cristo Jesús, cuando Él resucitó, también nosotros recibimos vida nueva. Él nos dio vida, dice, juntamente con Él, perdonándoos. ¿Cuántos, hermanos? O sea que Jesús en la cruz tomó nuestro lugar, pagó por ¿cuántos de nuestros pecados? Entonces, usted delante de Dios, ¿cuántos pecados tiene? Y los que va a cometer en lo que le resta de vida, ¿qué con esos pecados? ¿Qué con esos pecados? Ya están perdonados. O sea que a usted no hay manera de que ustedes lo puedan condenar. Por eso leíamos en Romanos: ¿quién acusará a los escogidos? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? O sea, para usted y para mí ya no hay ninguna. Y a usted no le alegra eso, hermano. A mí me alegra saber eso, que pase lo que pase, nada me va a separar del amor de Dios. Claro, eso no me da licencia a mí para ir a hacer lo que quiera, de ninguna manera. Porque los que entendemos que Dios en su misericordia nos ha escogido y nos ha justificado, lo que menos queremos es ofenderlo y hacemos nuestro mayor esfuerzo por ser agradables delante de Él. Esa es la reacción de los hijos de Dios. Entonces lo primero que Jesús hizo en la cruz es que nos dio vida. Además nos perdonó todos los pecados. ¿Qué otra cosa hizo? Mire, sigamos leyendo el versículo 14. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí Jesús dijo: yo he pagado por todos estos. Sus culpas, sus acusaciones, sus delitos, sus rebeliones, todas fueron pagadas en la cruz. Por eso Jesús al morir dijo: consumado es. El trabajo y la obra está hecha. Pedro le dijo a Jesús: Jesús, no permitas que cuando Él les anunció su muerte, Jesús les dijo, Pedro le dijo: no permitas que esto te pase. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Me eres tropiezo, si yo para esto he venido, para morir por ustedes, para morir por los escogidos. Porque así dice Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ok, entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos dio vida, nos perdonó nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, despojó. Por eso, hermano, hay algo que nosotros también debemos entender. Sigamos leyendo el versículo 15 nuevamente. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros. El diablo lo único que puede hacer con los escogidos de Dios es engañarlos, pero no tiene poder alguno. Como tampoco el diablo puede habitar en nosotros, ni los demonios pueden habitar en nosotros. Nos pueden influenciar, nos pueden engañar. Así que si usted es un hijo de Dios, ya deje de andar ahí con el miedo. Ay, a mí me da miedo que me vaya a meter un demonio. Por eso yo no me acerco a los endemoniados. Hermano, la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Y si usted y yo somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. La luz que decíamos ayer, la luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz habita en usted y habita en mí. Y si Dios está en nosotros, ¿usted cree que el diablo puede entrar a un lugar donde Dios habita? Imposible, hermano. Imposible. Así es que si usted es de los que creen o creían que los demonios le pueden meter a usted, solo que usted no haya nacido de nuevo, solo que usted no sea un hijo de Dios, se le pueden meter los demonios. De lo contrario, si Dios habita en usted, imposible, jamás. Lo pueden engañar, lo pueden influenciar, lo pueden poner en rebelión contra Dios. Eso sí pueden hacer los demonios. Nos pueden hacer fallarle a Dios, pero no pueden habitar en nosotros y ya no tienen poder sobre nosotros. Por eso el Señor dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno,
¿Qué más hizo Jesús? Vamos ahora, esta parte es la que les quería mostrar. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Como decíamos allá en Isaías 25:8. En lo que usted busca Hebreos, yo quiero leer, no lo busque, yo lo voy a leer, 25:8 de Isaías. En el 25:8 leímos: destruirá a la muerte para siempre. Así decía Isaías 25:8. Ahora en Hebreos 2:14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne, nosotros somos los hijos participantes de carne porque tenemos una naturaleza carnal. Como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, refiriéndose a Dios, Él también participó de lo mismo. Es la encarnación de Dios. Ese es el nacimiento de Jesús en la Navidad, la encarnación de Dios. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte, o sea, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y oiga, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Jesús, al morir, ¿qué hizo? Dice el versículo 14 que venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y como leíamos en 1 Corintios 15:53, ahí también Él venció a la muerte, venció al diablo que tenía el imperio de la muerte, venció a la muerte con su muerte en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo, venció a la muerte y venció al diablo en la cruz. Ahora, ¿qué significa para nosotros la resurrección de Jesús? ¿Qué implica para nosotros? Dice la Escritura que el apóstol Juan, que fue histórica, pero no dice la Escritura nos muestra la visión que Juan tuvo. El libro de Apocalipsis es una visión de Juan, el amado, uno de los 12 de Jesús, que fue quien en esa visión que tuvo en la isla de Patmos, él contempló al Cordero, a Jesús, que ahora estaba en la presencia de Dios nuevamente en su trono. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Esto nos habla ya de Jesús resucitado, Jesús de nuevo en su trono, que de donde originalmente vino a poner su vida. Dice Apocalipsis 5:1. Juan describe la visión: y vi en la mano, ¿dónde? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Bueno, primero, ¿quiénes se sientan en tronos? ¿Y a quién vio Juan? Al Rey Eterno, que estaba sentado en su trono. Y había un libro a su mano derecha y por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ni en el cielo, oiga bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún nadie podía abrir el libro, dice Juan. Ni en el cielo, ni ángeles, ni en la tierra, ser humano alguno, ni debajo de la tierra, donde se supone que están los demonios y los muertos. En ningún lado había alguien digno de desatar los sellos y de mirar el libro. Y Juan se angustió mucho, dice, al ver esta visión, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, ¿quién? Que el león de la tribu de Judá, ¿la raíz de quién? ¿Y qué dice que iba a ser? Lo veíamos cuando Dios confirma el pacto con David. ¿Quién dijo que sería el descendiente de David? Dijo que sería uno de la raíz de David. Y aquí está, miren, hablando de Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David o la simiente de David. ¿A qué, hermanos? Ha vencido. De lo que estamos hablando, Jesús en la cruz venció al diablo. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿quién, hermanos?
un cordero como inmolado. ¡Wow! ¡Qué impresionante debe haber sido la visión de Juan! Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese, ¿quién era? Era Jesús. O sea, que ¿a quién estaba contemplando Juan en la visión? A Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba con el Padre. Como dijo, Él fue y subió a la diestra del Padre desde donde ahora intercede por nosotros. Capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis siempre. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice Jesús, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, haciendo alusión a que es Jesús el que está sentado a la diestra de Dios, el descendiente de David, de las escrituras nos hablaron que de él, de David, de la simiente de David vendría uno que sería rey para siempre. Ahora, eso es lo que ocurrió con la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús hizo 2 cosas con los escogidos: nos devolvió la esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, 13, leemos, porque si no hay resurrección de muertos, el capítulo 15 por cierto habla de la resurrección, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo, apelando a los corintios, algunos de entre ellos habían algunos saduceos, creo que son los que no creían en la resurrección, y ahora Pablo está enseñando acerca de este tema y les dice, ok, si no hay resurrección, entonces tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe, y somos hallados, dice Pablo, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, en este pasaje Pablo, con ese juego de palabras, está diciendo que si nosotros no creemos en la resurrección, entonces no tenemos ninguna esperanza de salvación, aún estamos condenados. Pero ciertamente nosotros creemos en la resurrección y por ende tenemos la esperanza de que un día el Señor vendrá por nosotros, y como lo dice la carta a los tesalonicenses, nuestros cuerpos más bien, que un día serán depositados en la tierra. Cuando el Señor regrese, ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Resucitarán, dice la escritura, serán resucitados de la tierra con cuerpos glorificados, y eso es lo que Jesús hizo con su resurrección. Él nos ha devuelto la esperanza, y además Jesús con su resurrección demuestra también el haber vencido a la muerte. Veamos Romanos 6, 9. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. O sea, Jesús venció a la muerte. Y en la primera carta de Pedro, Jesús venció a la muerte con su resurrección. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, primera carta de Pedro 1, 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, porque nosotros creemos que Cristo resucitó, porque tenemos fe en eso, es que tenemos esperanza. Con la muerte de Jesús, con su resurrección, nos dio esperanza y venció a la muerte. Ahora, lo último que vamos a hablar acerca de el regreso de Jesús a su trono, justamente la ascensión. Después que Jesús resucitó, dice la escritura que ascendió
al cielo, y eso lo pudieron contemplar sus discípulos. En Marcos capítulo 16, versículo 19, vea conmigo, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo, y se sentó ¿a dónde? Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios el Hijo? Está sentado a la diestra de Dios. Solo vino por un tiempo, como dice, nadie le quitó su vida, Él la puso y Él la volvió a tomar. ¿Y cuándo la tomó? El día en que Él lo dijo. Al tercer día, Él lo dijo varias veces, es necesario que el Hijo del Hombre padezca de los ancianos, de los principales sacerdotes, y que sea muerto, y que al tercer día, dice, resucite. Jesús cumplió tal y como lo había predicho. Ahora, como el hijo de David, como el descendiente de David, del linaje de David, la escritura dice que Él es ahora rey para siempre. Vamos a dos citas más. Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30. Cuando Pedro daba su primer discurso a la multitud de personas que oían. Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿verdad? Porque de la descendencia de Jesús vino Cristo. Aunque, como me lo preguntaba el hermano Edilberto, y es válida la aclaración, Jesucristo hombre, no es hijo biológico de José. Eso está claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Jesús, quien lo engendró en el vientre de María, fue el Espíritu Santo. Entonces, biológicamente no es descendiente de David, pero fue a José a quien Dios le dio el privilegio de ser el padre terrenal de Jesús. Tampoco podemos decir que era el padrastro, porque entonces diríamos que Jesús era hijo de otro padre. José era el padre de Jesús, aunque no lo engendró biológicamente. Entonces, por eso decimos que Jesús es descendiente de David, porque José sí es descendiente directamente del rey David. Y por eso dice que Dios le había jurado, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Es Jesús el heredero del trono de David. Y vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, para terminar. Hebreos 1, 8. Mas del Hijo, con H mayúscula, es decir, está hablando del Hijo de Dios, mas del Hijo, dice, tu trono, ¿o qué? Entonces, cuando se refiere al Hijo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús, y lo dice como el Hijo de Dios, tu trono, oh Dios. ¿Por cuánto es el trono de Jesús? Por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, porque el reino de Jesús es un reino eterno. O sea que el rey, en la parte en la que estamos, en el reino inaugurado, lo que nosotros conocemos como la Navidad, no es otra cosa más que la encarnación del rey. El rey vivió entre nosotros como hombre, puso su vida, y luego que con su vida Él venció a la muerte, venció al diablo, nos justificó, llevó nuestros pecados, nos dio vida. Luego que hizo todo eso, murió y resucitó. ¿Y qué hizo? Volvió a su trono, y allá en el trono está sentado a la diestra, esperando ¿qué? Eso se lo voy a contar en los capítulos que vienen, lo que Dios esté, porque solo estamos esperando a que Él regrese. Para, así resumido, ¿qué es lo que va a venir a hacer Jesús en su segunda venida? A poner fin a todos los reinos de la tierra y a establecer, y no establecer porque ya Él inauguró su reino, sino más bien a consumar su reino
en la tierra. Y entonces es cuando usted y yo veremos cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a orar. Dios mío, gracias te damos. Ahora que tú nos recuerdas cuál fue el propósito.